Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de la entrevista en Avangar. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Hablar de teatro en Querétaro, en lo académico y que muchas generaciones hayan pasado por ella, es hablar de la doctora Pamela Jiménez Dragicevic. ¿Es correcto, Pam? Sí, Dragicevic. sé que es bien complicado. Es Dragicevic. Dragicevic, sí lo hice bien. Muy bien, muy bien. Y bien, voy a leer un poco de lo que ha sido la trayectoria de la doctora Pamela, que bueno, no lo pone todo aquí, pero voy a ser un poco resumido. Ella es profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Artes, miembro del Cuerpo Académico Consolidado número 75, Arte Contemporáneo, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores y Investigadores Nivel 2, perfil PRODE, docente, investigadora, actriz y codirectora de la compañía Laboratorio Teatral Látex UAC. Es jefe de investigación y posgrado de la Facultad de Artes UAC, miembro de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral AMIT. Cuenta con estudios postdoctorales en innovación, cultura y tecnología, gestión de la innovación para la enseñanza de las artes en el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente, AC-CENIT. Doctorado en Artes en la División de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad de Guanajuato. Tiene una maestría en Arte, en Estudios de Arte Moderno y Contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes, en su momento, aquí en la UAC. Especialidad en fonoterapia, musicoterapia, en el Instituto Integro en Guadalajara, Jalisco. ¿Integro? ¿Es correcto? Sí. Sí, sí. Ajá. Licenciada en actuación en la Escuela de Arte Teatral IMBA. Ha impartido cursos y diplomados sobre voz hablada, entrenamiento actoral, comedia del arte, musicoterapia, extracotidianidad escénica en México, Brasil, Nicaragua, España, Argentina, Venezuela, Colombia y Costa Rica en congresos, festivales y en universidades. Ha realizado ponencias y conferencias a nivel estatal, nacional e internacional sobre área vocal, proceso actoral, musicoterapéutico, gestión cultural y tutorial. Ha dirigido y actuado en diversos montajes escénicos a nivel estatal y nacional. Ha publicado libros individuales, artículos en revistas indexadas y de difusión, coordinación de libros colectivos y capítulos en libros colectivos. Eso es un poco lo que ha hecho la doctora Pamela, que es una gran amiga mía. Pam, aquí vamos a romper los protocolos. Vamos a, una primera pregunta que te voy a hacer rápidamente. ¿Por qué actriz y no doctora en medicina o médico, química? ¿Por qué actriz? Sí, bueno, primero muchas gracias, mi querido Lalo. Perdón que me atreva a decirlo así, pero estamos entre amigos. Entramos en el mismo año a la UAC, así que ya hemos estudiado juntos, haciendo nuestros recuentos, el doctorado, el postdoctorado. Bueno, hemos compartido mucho. Así que muchas gracias. Es un honor, de verdad, esta entrevista. ¿El por qué actriz? Buena pregunta. Mi abuela por parte paterna, fue actriz de radio. Hacía muchísimos personajes diferentes, desde una niñita, un señor, tenía una calidad vocal impresionante, y también trabajó como abuelita en las telenovelas. Esto es en Chile. Sí, porque es del lado paterno. Vengo de familia croata del lado materno, pero principalmente, ahí también tengo mezcla del lado paterno, pero principalmente chileno. Entonces, yo ya tenía ese referente, o sea, ya en casa, pues era muy natural que hubiera el mundo del teatro, estuviera en la boca de la familia. Además, íbamos mínimo una vez al mes a ver una obra de teatro, a ver una función de ópera o de ballet. Para mi familia, para mi padre y mi madre era muy importante. Por supuesto, en una cultura integral. Sí, íbamos muy seguido. También a la época de zarzuela, completa. También a flamenco, completo. O sea, era continuo esta posibilidad de buscar eventos escénicos, eventos artísticos, y de hecho escogíamos en familia. Y era muy bello, era algo muy importante. Entonces, de todos modos, yo desde los 8 años hasta los 17, yo quería estudiar algo específico, arqueología.
Arqueología. de los... Totalmente opuesto a hacer teatro. Sí, enfocado al mundo social, pero efectivamente era arqueología. Y entonces mis padres me compraron desde muy pequeña, en aquel momento existía, ya sabes, VHS y todo eso. Sí. Me compraron mis cintas y yo así, la antigua Mesopotamia, el Egipto, o sea, para mí ese era mi mundo. National Geographic ahí. Ahí me veía. Pero, y hacía teatro, en plan, algunas obras de teatro de fin de curso. Pero llegó el último año de la prepa y me metí a un taller de teatro en forma ya no solamente como tallereando, ya no la referencia de la observación como público, ¿no? Sí. Y dije, ¿qué es esto? Esto sé que, o sea, ya, sé que me cambia la vida y me cambia mi decisión de todos estos años. Entonces llegué a casa y senté a mis papás y les dije, bueno, les tengo una noticia, no voy a estudiar arqueología. Se quedaron así como, ¿de qué hablas? Es lo de toda tu vida. O sea, no, voy a estudiar teatro. Y entonces me dijeron, ¿por qué? Y les dije, la experiencia que viví en la escena fue algo que yo no conocía. O sea, en ese momento tú descubriste, quiero ser actriz. Sí. Y dije, y además de teatro, O sea, yo quiero actriz de teatro. Y entonces me dijeron, ¿es lo que tú quieres? Sí. Te hemos visto a lo largo de los años en obras de teatro, has estudiado también música, estudié unos años ballet, y dijeron, nada más una condición, tiene que ser una carrera. Claro. Papelito habla y tú debes ser independiente. Tú eres una mujer, que te cases o no te cases, tú debes ser una mujer independiente. Así que, adelante. En eso quieres ser, pues te vamos a apoyar. Nada más que sea carrera. Y entonces, pues se pudo dar. Y estudiaste la carrera en México. Claro. Yo toda mi primaria y secundaria la estudié en España, en Madrid. La preparatoria en Bogotá, Colombia. A ver. ¿Naciste en? Tomemos una agüita. Una agüita porque, a ver, naciste en Chile. Nací en Chile. Nací en la última ciudad del mundo, dentro de Chile, del continente sudamericano, en la parte chilena que es Punta Arenas. Ya. Ahí la parte materna se fue durante las guerras, en el proceso de las guerras mundiales, huyeron. Sí. En ese momento lo que era la antigua Yugoslavia, hoy en día ya dividido, mi familia viene de la parte croata, pues tuvieron que huir en barcos, porque el mundo, pues, o sea, en ese momento su mundo más bien estaba siendo literalmente destruido. Yeah. Entonces se fueron como pioneros a ver a dónde los llevaban los barcos. Y llegaron al último lugar que en ese momento estaba habitado, que era, pues, es Punta Arenas. Yeah. Entonces ahí es una gran comunidad, durante décadas fue una gran comunidad croata. Yeah. Ahí llegó mi papá, de casualidad. Bueno, no tan de casualidad, por lado laboral. El destino es. Sí, pues era ingeniero petroquímico. Entonces le tocó trabajar justamente en las zonas acuíferas y ahí conocí a mi mamá. Yeah. Y pues ha sido siempre muy interesante en casa esta combinación de culturas, hay que decirlo. Es una combinación muy fuerte cultural que, bueno, lo asimilamos desde que éramos pequeñas. Sí. Pero si algo nos enseñó mi papá siempre era la búsqueda de la conexión. Sí. Todas las noches nos sentábamos a cenar en familia, pasara lo que pasara. Sí. Todas las noches. O sea, si teníamos tarea, me refiero a pasara lo que pasara, si teníamos después, nos íbamos de fiesta, era cómo nos fue durante el día, cómo nos sentíamos. Y yo creo que esto también, el que mi padre y mi madre se pusieran mucho de acuerdo también ellos como pareja, hacía que no hubiera como esta sensación de qué pasa, claro, porque Croacia y Chile, pues de todos modos, pues son dos culturas diferentes. Dos choques culturales diferentes. Claro. Entonces de ahí, por el trabajo de mi papá, nos fuimos a algunos países, entre ellos pues principalmente España y después Colombia. Entonces, lo que yo viví en
en el último año de la prepa fue en Colombia. En Colombia. Exacto. Pero muchos años, 15, 16 años, viviste en España. Claro, bueno, un poquito menos, Sí. 10, 11, y después de ahí a primaria, secundaria, de ahí antes habíamos vivido en otros países anualmente, y después llego a Colombia, ahí es donde decido qué, y justo ahí trasladan a mi papá a México. Y entonces me dice, pues, ¿quieres estudiar teatro, no? ¿Quieres que te apoye? Voy buscando antes a las universidades, ¿no? Claro. Ya, como uno, mirándolo en retrospectiva, uno agradece mucho el apoyo que me dieron, ¿no? Claro, y así es la vida, Pam. Sí. Todo, cuando yo creo que cada ser humano ya su destino lo va teniendo ya bien señalado. Sí. Tu papá lo ponen acá, tu señor padre, Claro. y México es un referente. Claro, por supuesto. Pero además yo en la total inconsciencia, voy a decir, porque no de lo que yo quería, sino del cómo se iba a dar. Porque en Colombia se estudian 11 años la escuela y en muchos de los países son 12. Pero yo estudié en un colegio español en Colombia. Entonces había un acuerdo, había un convenio, milagrosamente, de verdad estas cosas que uno dice, entre México, Colombia y España. Mira. Y entonces yo en Colombia, como era, pues la verdad, bastante estudiosa. Aplicada. Sí, claro, sí, estudié los 2 últimos años de España. Ahora sí sé, yo no sé. Sí. Y entonces estudié en un año 2. Ya. Los 2 de España los estudié en un año en Colombia, por esta posibilidad que había. En ese momento, lo que sabíamos entre Colombia y España. Entonces yo acababa de cumplir 17. Por eso digo, en la total inconsciencia, mi pobre padre, se me hizo fácil decirle, sí, averíguame todas las licenciaturas que haya de teatro. Pero en ese momento, que internet, que nada. El pobre fue hasta el INBA, detrás del auditorio, hasta la UNAM. El pobre llegaba y se iba a cada lugar a averiguar por la carrera. Entonces me trajo una serie de folletos. Y dije... Es cierto, que antes eran folletos. Sí, en esa época eran folletos. Los 80, ¿sí? Pero por eso digo que uno, híjole, viéndolo así, pues infinitas gracias, ¿no? Sí. Porque no es tan fácil en Ciudad de México, ¿verdad? Y él además se iba a trabajar. Sí. Entonces, analicé los folletos y dije, el INBA. Así, dije, esta es la carrera que yo quiero estudiar. Y me fui, saqué mi ficha y en el propedéutico me preocupé un poco porque tenía compañeros, compañeras aspirantes en ese momento que me decían, no, estás tan chiquita. Y luego me decían, yo lo intenté 5 veces, yo 2, yo 3. Y yo decía, no, ya. Me regreso a ser arqueóloga. No, hombre. O sea, que, de hecho, me dijeron en casa, ¿por qué no buscas también otra por si no quedas? Sí. Entonces busqué otra carrera en otra universidad y bueno, lo intenté en las 2, pero por si no quedaba en esta primera, ante las noticias de cómo estaba la demanda y la oferta en el INBA. Afortunadamente quedé. Yeah. Quedé al primer intento y a la otra, y también quedé en la otra. Ajá. También quedé en la otra carrera. Pero me dijeron, bueno, ¿tú qué piensas? Y dije, no, definitivamente. Teatro. Oye, Pam, pero antes no había licenciaturas. Eran un papel que daban, ¿no? Matriz y todo eso. O ahí sí que no, ya, en el INBA ya, en el INBA ya. En las cuestiones de antes no había licenciaturas. Claro, exacto. Este. Ya para ese entonces ya existía la licenciatura en danza, la licenciatura en actuación, se llama en actuación. En este caso, enfocada al teatro, iba tanto la del INBA, que antes era INBA, no INVAL, sí. Como la de la UNAM, ya. Sí, ya eran licenciaturas. Excelente. Y entras, Pam, porque aquí hay algo importante para todos los que quieren estudiar teatro. ¿Cuántos tipos se reclasifica el teatro? ¿Es teatro dramático? ¿Qué tipo de teatro más hay? ¿Y sobre eso se especializa un actor o ves todas las corrientes? ¿Cómo es? Claro, ¿qué es lo idóneo? Es verdad que hay carreras maravillosas que tienen una tendencia hacia ciertas técnicas específicas, ¿no? Sí. Que es válido, hacia ciertos, dependiendo de lo que hayan originado estos teóricos o teóricas de sistemas, métodos o técnicas. Si algo yo amé del INBA y que lo hemos intentado implementar aquí es que sea ecléctico. Ya.
¿Qué significa? Darle la posibilidad del abanico exactamente de diferentes propuestas que hay. Sí. Hoy en día, insisto, obviamente siempre tenemos áreas de oportunidad, aspectos que mejorar. Pero esto a mí me gustó mucho porque cada año era aprender. No, si cuando digo que analicé meticulosamente, era porque sí, o sea, era cada año. Prácticamente ver diferentes exactamente. teatros. Exactamente, de técnicas, de expresiones escénicas. Y además, otro aspecto importante que vi es que efectivamente hay carreras que son muy tendientes a lo corporal y otras muy tendientes a lo teórico. Y de pronto nos daban tanto lo teórico como lo corporal, como muy equilibrado. Entonces dije, maravilloso, porque si a mí me dicen que me van a dar una técnica A, B, C, D y me dan el soporte teórico práctico, dije, ya está. Y afortunadamente quedé, digo, podía no haber quedado bien. Eso es interesante, porque muchas escuelas de teatro se enfocan a un solo tipo de estilo dramático y todo eso. Y ahí fue cuando conociste la escuela de Stanislavski. Claro, ahí principalmente fue Stanislavski. Con los años aprendí, porque sí soy un poco fan de seguir estudiando. Claro. Sí creo que efectivamente que como docentes y como artistas en la escena tenemos el compromiso ético de seguirnos preparando. Para mí es esencial. Claro. Porque además eso primero nos aterriza, ¿no? Así como, a ver, eres una más, eres una estudiante, entrale. Y segundo, nos actualiza. Entonces, pues está muy bien. Yo estudié en ese momento el primero de los métodos de Stanislavski, el método de la memoria de las emociones, y tuvieron que pasar años, yo ya era docente aquí en la UAC, para estudiar el segundo método, el método de las acciones físicas, que lo estudié en un curso intensivo. Hay un momento, yo quiero ser actor, ¿no? Pero me llama la atención eso que dices, ¿no? O sea, distintos métodos, sí. Pero esto acabas de hablar de las emociones. Sí, exacto. ¿Qué es eso? O sea, yo quiero ser actor y ¿qué? Porque muchos dicen, es muy fácil ser actor y yo me paro y hago. ¿Qué es para eso? Claro. ¿Qué propone él? Es difícil. ¿En qué sentido? En que sí se requiere efectivamente esto, ¿no? Una claridad teórica, pero también un entrenamiento. Cuanto más entrenemos, más ejercitamos nuestro ser para poder entrar a diferentes aspectos contextuales, de circunstancia, de lo que el carácter del personaje y también, obviamente, cómo acciona y cómo siente y poder salir terminando la función, ¿no? O sea, ejemplo, pero que nos ha pasado, es, por ejemplo, te avisan de que ha fallecido alguien muy querido y tú tienes una función. Y es una función de total alegría, es una función de jolgorio. Y tú sabes que saliendo tienes que ir al velorio. Tu ser, el personal, quiere irse a lo mejor al velorio y estar y llorar y está en un momento de duelo, ¿no? Entonces, en un proceso de duelo. El personaje está viviendo algo completamente diferente. La vida y... Exacto, entonces eso se superentrena. Pero hablando de Stanislavski creó un solo sistema, el cual nunca cambió en ciertos principios éticos, de entrenamiento, de preparación, pero él cambió radicalmente del primer al segundo método. En su primer método era un hombre parteaguas que no tenía muchas herramientas en ese momento teóricas. Sí, conoció a gente muy importante que le fue dando como semillas, tips, ¿no? O sea, ciertos elementos. Pero en ese momento su gran maestro fue un psicólogo francés llamado Théodule Rigaud. Y de repente descubre que es esto de la memoria, del recordar los sentimientos y las emociones personales. Y entonces él trabaja este primer método porque de algún lado tenía él que tomar estos primeros elementos. Literal, fue un parteaguas en el teatro occidental. No en el oriental, pero sí en el occidental. Y entonces empieza a decir, bueno, vamos a recordar tus emociones personales para llevarlas al personaje. ¿Cómo? No solamente lo sensorial, sino la emoción propia que recuerde algo que tú has vivido en tu vida y lo llevas a la escena. Okay. Con el tiempo, claro,
se fue percibiendo que esto a lo mejor es bueno para otro tipo de medios. A lo mejor el cine, que es algo inmediato, y si así lo pide el director o directora, pues puede llegar a funcionar, ¿no? Pero para el teatro es sumamente desgastante, porque tú imagínate que has tenido, recuerdas, ejemplo, el accidente de tu perrito, personal, algo personal, porque le queda a la escena que te están pidiendo. Empiezas a terapiarlo. Tienes unos ensayos buenísimos donde recuerdas eso y lloras profundamente. Y dices, muy bien, pero resulta que en el ensayo número 25, eso ya como que lo terapiaste, ¿no? Como que a nivel personal dijiste, bueno, ya lo sabes. Ya lo. Y resulta que encima tienes una serie de funciones frente a público, donde ese público quiere ver todo el tiempo ese fallecimiento del perrito de tu personaje. Y entonces era un desgaste emocional que él mismo se fue dando cuenta, porque él fue 40 años teórico, director y actor, y maestro, docente. Entonces hizo un cambio y se llamó el método de las acciones físicas. Y dijo, ¿qué vamos a recordar de la muerte personal, o sea, de tu perrito a nivel personal? Solamente ciertos elementos, ciertos. La respiración, la sensación, no la emoción. Y cómo eso lo llevas a la circunstancia. Y dices, ¿cómo me voy a perder? No. Vas a empezar a trabajar las acciones físicas que te van a remitir a ese momento del personaje. Eso sí lo puedes repetir todos los ensayos, pulir, trabajar y las funciones. Y entonces por eso transformó del método de la memoria de las emociones al método de la memoria de las acciones, al método, perdón, de las acciones físicas. ¿Qué crees? Eso lo aprendí. Ya después. Siendo yo alumna, y dije, qué barbaridad. Pero no lo estudié aquí, no lo estudié en México. No te voy a mentir. Pero iban a aquellos... A otros países. En ese momento, claro, Dinamarca fue otra técnica que estudié después. Tuve la oportunidad de integrarme a un curso que daban de manera así como muy, como profunda, en poco tiempo, intensiva, perdón, es la palabra, en Bogotá. Y lo daba Bela Merlín, una estudiante de la Escuela de Arte de Moscú. Sure. Ella inglesa se fue a Rusia y estudió el último de los métodos. Y dije, de aquí soy. Entonces yo también fui cambiando mi propuesta didáctica, obviamente. O sea, para que se den cuenta cómo para ser actor, tantas técnicas que se deben de hacer, porque quiero suponer, Juan, que antes era una técnica más enfocada al teatro dramático o al teatro griego, el teatro español, sí. Que bueno, era lo que se estaba, ¿no? Y también aquellas parte de los juglares y ese otro tipo de teatro, pero ahora que se ha academizado mucho el teatro, han surgido todas estas corrientes muy importantes, porque el teatro antes se aprendía en el teatro ahí mismo, pero tú terminas la carrera, ¿qué haces? ¿Te trasladas inmediatamente a Querétaro? ¿Haces algo en México? ¿Qué pasa con Pamela? Yo salgo de 22 años de la carrera y entonces mis papás me dicen, ¿y por qué no vas a España? Y lo intentas. Porque ellos ya se habían ido a España de regreso. Y dije, pues lo intento. Pero en ese momento había una situación política muy fuerte. En España hubo elecciones adelantadas. Esto hizo que todos los puestos se congelaran, que las agrupaciones teatrales, lejos de abrir puertas, al contrario, empezaron a achicarse, a quedarse solamente pues los miembros fundadores, en fin, era una época muy difícil. Yeah. Entonces, en ese momento, estando en España, ya desde España vino la oportunidad de venir a trabajar aquí a la UAC. Entonces, el traslado fue inmediato. ¿Cómo fue el conecte? El conecte, pues yo siempre voy a estar agradecida con el maestro Giancarlo Pulido, porque estábamos los dos intentándolo. Él había estudiado también en el IMBA, escenógrafo. Él fue tu compañero. Sí, éramos pareja, estábamos los dos en España. Mis papás, obviamente, nos apoyaron a ambos, estábamos ahí. Era muy difícil la situación
política en España en ese momento, y entonces él decidió regresarse antes, en lo que yo seguía trabajando en España, porque había conseguido pues un puesto de trabajo de dependienta en una boutique francesa. Entonces yo iba ahorrando y él se fue trasladando un poquito antes a México, y ahí fue que pues una cosa llevó a la otra, son conecte uno, otro, y de repente surgió una llamada y ¿por qué no lo intentan en la UAC? Entonces, meses después, yo fui de España, ya llegué directo a la UAC, pero le dieron trabajo a él. Ay, pero ¿a poco? Sí, fue el trabajo de él y a mí. Pero es que Así que llega en el 90. nosotros llegamos en el 94. Sí, él llega, pero en el 93. No, él llega en febrero del 94. Ya. Y yo me traslado un poquito después. ¿Y tú entras en el 95? No, entré en agosto del 94. Entonces, eres igual que yo. Claro, entramos justo. Y en ese momento, pues, surge una vacante, porque no había, o sea, no, el contratado era él, no yo. Yeah. Entonces, yo, o sea, él me pedía a veces, oye, pues ven a ver mi clase, y a ver que, en fin, trabajaba con él, pero de manera informal. Yeah. Lo apoyaba. Sí. ¿No? Y de pronto surge una vacante. En ese momento hay cambio de dirección aquí en la facultad. En ese momento la Escuela de Bellas Artes cambia la dirección y surge una vacante de que necesitaban a alguien con licenciatura en actuación. Y Sí. ya aquí soy. Sí. Y entonces fue muy divertido lo que me ocurrió, porque me meto a la vacante, o sea, me dicen que le escriba un correo, escribo, y envié mi currículum. Y como no había fotos, no habían, pues, o sea, envié el currículum. Yo no sé qué edad se imaginaron que yo tenía. Entonces me dicen, va a tener entrevista con el director. Y a mí me dio un instinto de estas cosas que a veces nos pasa a todo ser humano, ¿no? Así como, entonces me dio un instinto y dije, ¿y si me llevo mi carpeta completa? No sé por qué. ¿De dónde? No sé, el instinto. Bueno, entonces voy así con mi carpetita completa y me dicen, ¿y ustedes? Pamela, siéntese, ahorita la atiende. Y entonces ya me deja entrar, y cosa que le voy a estar agradecida toda la vida. Y además le tengo muchísimo aprecio a Roberto, al maestro Roberto González García, quien era en ese momento pues el director que acababa ya de entrar. Entonces me queda mirando y me dice, ¿tú eres Pamela? Y le digo, sí. ¿Tú eres Pamela Jiménez? Sí. Dice, ¿cómo es que has hecho todo esto? Porque yo trabajé toda mi carrera en teatro. Y lo había puesto. Entonces yo, pues sí, pues ella había trabajado en Canal 11, o sea, sí, la verdad es que era bien movidita, ¿no? Sí. Y había hecho mi servicio social en el INBA, las oficinas centrales del INBA. Entonces le digo, si quiere le enseño mis documentos que lo comprueban, yo así con mi carpetita, ¿no? Y me dice, sí. Entonces empieza. Y ahí habían fotitos de hasta mis calificaciones de llevé semestral. Y en el donde digo ya, donde ya me dijo él, ya, fue donde le dije, y aquí está mi mención honorífica. Así. Contratada. Te doy 6 meses de prueba. A ver cómo va. Te veo muy joven, pero te doy 6 meses de prueba. Yeah. Y así pasaron 31 años. Entras, porque entramos juntos y obviamente no era el Querétaro que es ahorita. Nosotros estábamos en el centro, ahí en Juárez, estaba toda el área de música y yo entro a coordinar la educación de niños y Pam entra que acá estaba teatro. ¿Qué encuentras, Pam? ¿Qué encuentras cuando llegas al teatro? Porque tú vienes de una escuela y aquí había otra tradición de teatro, ¿sí me explico? ¿Tú qué encuentras, tú, Pamela? Encuentro gente con mucho interés, encuentro sí una polarización un poco del teatro, de gente que había estudiado, que en ese momento estaba la CUR y estaban otras compañías que era gente que había estudiado. Sí. Por supuesto, la CUR bajo la dirección de Rodolfo Obregón, el grupo Banqueta bajo la dirección del maestro Silva, Gustavo Silva, gran
gran ser humano y amigo, y de la maestra Ruth de la Colina. Y había un teatro más de tradición donde se habían formado más en las tablas, ¿no? Que era Corral de Comedias, Cómicos de la Legua. Y en este sentido, esta parte de la academia, que cuando yo llegué aquí, cuando llegamos aquí, era carrera técnica. Sí. En ese momento la había formado, quien fue el gran parteaguas, fue el maestro Franco Vega. Sí. Querido Franco, en el año 1992. Sí. Él había creado junto con dos compañeros, la secretaria académica, el secretario administrativo, habían creado la primera carrera técnica técnico-teatral. Había ya existido intentos de crear una licenciatura, no se había podido en ese momento conformar. Entonces sí, habían pocas compañías, había bastante polarización en esto, ¿no? De quién estudió, quién no, pero lo más importante, había interés. Yeah. Había gente que tenía muchas ganas de estudiar, había mayor demanda de la pensada, incluso a nivel institucional, y entonces dijimos, pues hay que intentar. De hecho, para eso se nos contrató también. O sea, una de las misiones que me dio en ese momento el director, que obviamente se la dio al maestro Giancarlo Pulido, que fue, tú vas a ser el coordinador, van a actualizar reestructurar esta propuesta. Okay. Y entonces se creó la primera carrera en actuación, técnica en actuación. Técnica en actuación. Que en ese momento no teníamos como un soporte muy fuerte. Por lo mismo esto fue en 1995. En 2003, ya en ese momento yo ya era la coordinadora, hice una reestructuración para volverla medio superior. Sí. Esto significaba, técnica superior, también en actuación. Y esto posibilitó que gente que había estudiado la carrera técnica en actuación pudiera convalidar. Sí. Y pudiera ya tener la opción de más adelante estudiar una licenciatura. Que se hizo en el 2000. Claro, exacto. En el 2003 se creó esta convalidación, ya se volvió técnica superior en actuación, y en 2004, pues un grupo de verdad maravilloso, unas compañeras increíbles, la doctora Dubi Hernández, la doctora Cristina Medellín, y esta servidora, pues nos pusimos a trabajar, estuvimos trabajando como un año, y creamos la licenciatura en Artes Escénicas en 2004 con 3 líneas terminales. Exacto, actuación, ballet y danza contemporánea. Y aquí quizás un paréntesis para que los que escuchan, hablando de una historia importante en Querétaro, ha habido gente muy interesante que, gracias a los que tuvieron la idea de hacer Cómicos de la Legua, que hoy es un referente muy importante de teatro, pues era como que me junto con mis amigos y hagamos el teatro, ¿no? En ese sentido, igual existía ballet y todo eso, pero lo que hicieron estos personajes que estaba diciendo Pam, como Dubia y su esposo Fernando, Pan y Giancarlo, Cristina, la doctora Cristina, ellos trajeron una escuela ya más academizada, si es lo correcto, de danza contemporánea, el ballet sí. Y el teatro. Exactamente. Personas que habían estudiado de una manera más formal este tipo de arte, que antes era imposible porque no existía, ni en música. Aquí sí fue en el 89 se creó la primera licenciatura en música para preescolar, educación preescolar, si mal no recuerdo, y estaba diseño, pero si hablamos a nivel nacional, era imposible tener licenciaturas. Ustedes traen ya una escuela formadas ustedes con esas licenciaturas y traen este nuevo concepto de academia, de hacer este tipo de arte, que mucha gente pues, no le gustaba esta situación. Muchos decían que el artista se formaba en el teatro, sí, o sea, pero con estas nuevas técnicas uno se va armando más en ese sentido, pues logra consolidar mucho el teatro en Querétaro, sobre todo en la academia, Pam, porque hicieron un trabajo muy importante. Por ti han pasado muchas generaciones, tan así que donde estamos en esta caja negra que le llaman ellos el teatro, lleva el nombre de la doctora Pamela. Ahora sí que una forma de homenaje hacia ella, porque ella es una persona muy querida por muchas gentes, pasaron por ti.
¿Qué has visto, Pam, de evolución en el teatro en Querétaro? Porque ahora se puede decir que es una segunda capital del teatro. ¿Tú qué has visto desde que llegaste a 30 años, 31 años, y que has pasado, que se han roto muchos esquemas, Pam? Muchos paradigmas, Ajá. pero que nos han hecho en muchos sentidos crecer. Sí. Nos obliga de manera ética a que como docentes nos sigamos preparando, porque hay muchas tendencias. El teatro inmersivo llegó para quedarse, propuestas tecnológicas, propuestas extracotidianas y propuestas inter y transdisciplinarias de la escena. Ya. Eso es, explícanos eso. Es que esto es lo interesante. Durante estas décadas, efectivamente, pues lo que ha sucedido es que han egresado diferentes generaciones, pero no solo, sino que han llegado otras propuestas de grandes artistas de la escena que también han llegado a dirigir, a actuar, y también se han abierto últimamente, hace no muchos años, pocos años, otras carreras enfocadas en el arte escénico. Entonces, este diálogo que se ha vuelto algo ya como natural, llegó, creo que, a fortalecerse todavía más a partir de la pandemia. Yeah. Si bien ya existía desde hacía décadas el teatro inmersivo, el teatro en la búsqueda tecnológica, Canadá nos llevaba dando décadas de un grandísimo trabajo donde decías, yo no estoy viendo teatro, o sea, ¿qué es esto? Y estaba todo el mundo ahí, o sea, no es que pusieron una pantalla y decías, esto es imposible de hacerlo, ¿cómo lo hacen, no? Si bien ya había, insisto, referentes importantes a nivel internacional, la pandemia nos orilló a decir, no vamos a morir, pero ¿cómo le vamos a hacer? Sí, buscaron ese texto. Porque el teatro es vivo. El teatro es aquí y ahora, ¿no? Y nos están diciendo que no se pueden reunir más que una serie de personas, que los artistas de la escena debemos estar a cierta distancia. Y esta situación, esta coyuntura tan fuerte nos llevó a buscar nuevos lenguajes, a que pudiera entender el público que a lo mejor no era lo idóneo, pero que a través de ciertas plataformas podían ver nuestro trabajo. Yeah. Y esto fue también algo increíble que nos fue llevando a mayores conocimientos, también por necesidad, pero después por pasión de la tecnología. Pam, y es ahí, un poquito antes lo habían creado, pero tiene que ver entonces cuando tienes esta idea de hacer el teatro experimental látex. Okay. Sí. Bueno, algo importante también es que desde los 60s también se van a dar una serie de grupos muy importantes en el mundo, donde lo que dicen es, pues podemos romper la cotidianidad escénica. Yeah. Podemos romper las estructuras buenas, pero consabidas. Hoy en día se busca otro tipo de lenguaje. Y entonces se han manejado desde los 60s, principalmente, no digo que antes no existieran, pero principalmente estos lenguajes escénicos que nos han invitado a no pensar ya entonces desde la visión a lo mejor realista o naturalista, que es maravilloso, simplemente digo que se abrió otro campo. Claro. Este trabajo, pues bueno, tuve la oportunidad de estudiar en 3 ocasiones distintas, también en 4 cursos bastante intensivos con los actores, en este caso sí fueron compañeros varones, 4 cursos intensivos con los actores de Jerzy Grotowski. Yeah. Y esto a mí también me abrió, así como Bela Merlin hizo con el método de las acciones físicas, yo empecé diciendo, ¿qué es esto? Me rompió todo parámetro. Y a partir de ahí tuve la posibilidad de postularme en una convocatoria en el 2008 para irme a estudiar un curso intensivo en Dinamarca con Eugenio Barba, que es ha sido el director de Odin Teatret, pues por más de 5 décadas. Hoy en día ya se dividió el grupo después de más de 5 décadas, pero en ese momento pues era el director de Odin Teatret. Hoy en día,
simplemente comento, sigue siendo, pero nada más que el grupo en su totalidad ya no está. Y quedé en la convocatoria, le digo a una gran compañera y amiga de aquí, le digo, vente, vamos, y si nos postulamos, y que las dos quedamos. Y mi querida Alma Rosa Martín. Y ahí también se nos abrió otro panorama donde vino a complementar lo que yo había estudiado con Jerzy Grotowski, o sea, con los actores, perdón, de Jerzy Grotowski. Y dije, wow, ¿qué es esto? Cuando se nos invita, porque fue literal una invitación para conformar un grupo experimental, se nos invita al maestro Pablo Cabral y a mí. En febrero de 2015 nos citan y se nos invita a crear un grupo experimental. Y Pablo había estudiado en Argentina el método Suzuki Viewpoints. Entonces quedó, y además es un gran eutonista certificado. Sí. Y entonces también la cabeza así es así como, ¡wow! ¿En serio? Sí. No hay presupuesto. Bueno, pero hay muchas ideas y adelante. Bueno, pues vamos con todo. Y así fue cuando en septiembre tuvimos nuestro primer estreno. Y lo que hemos buscado en cada montaje es justamente trabajar propuestas de creación colectiva. A veces son textos más dirigidos desde la dramaturgia, otros francamente son desde la creación colectiva, pero si es dirigido desde la dramaturgia, casi todos las hemos transformado, o sea, hemos hecho adaptaciones respetuosas. Claro, ya no usado la tecnología. Sí, también, es un elemento esencial. Importante, que es lo que tiene LaTeX, que combina todo lo que ha hablado Pamela, de todo lo que es la combinación de las tecnologías, pues todo lo que hay, ¿no? Y todo esto. Pam, ¿cuál es el riesgo de la inteligencia artificial para el teatro? Creo que si lo sabemos manejar, son muchas las bondades y ninguno el riesgo, si lo sabemos manejar. ¿Con qué lo digo? Siempre con el respeto de que cada quien lo trabajará como considere más conveniente, ¿no? Para su compañía o para una puesta en escena. Pero es no olvidar quién es él y la protagonista. El actor, la actriz, la experiencia viva, única e irrepetible que hay entre lo que pasa aquí y la reacción de allá. Cuando eso no lo olvidamos, cuando eso está como factor primario, todo lo demás, bienvenido, porque es mucho apoyo, complemento, te abre muchísimas posibilidades que a lo mejor hace años pues se desconocían. Incluso en algunos aspectos hasta te pueden llegar a facilitar cambios muy fuertes de escenografía. Anteriormente, una propuesta escenográfica de un montaje profesional podía ser un presupuesto muy alto. Hoy en día hay una serie de recursos que nos da la tecnología que dices, te vistió la escena increíble. Sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Hacia dónde va Pamela? Oh. Buena pregunta. Hay algo que me sucedió hace unos años, que fue el asumir muy en serio el que yo como profesora de tiempo completo era no solamente docente, sino investigadora. Esto fue algo que a mí me abrió esta compuerta de decir, a mí me han contratado desde que tengo el tiempo completo como docente y como investigadora. Entonces, mi misión debe trabajar las dos partes. Entonces, ¿qué ha sucedido? He buscado que la investigación sea parte de mi pasión, que es la docencia, y mi pasión, mi otra pasión, que es exactamente el enfoque escénico, ¿no? El trabajo escénico. Entonces, este diálogo que se ha podido hacer, creo que en vez de decir, cómo se entorpece, al contrario, ha sido maravilloso porque he podido seguir aprendiendo desde no solamente los cursos que tomo como estudiante, sino también desde la teoría, ir viendo nuevas tendencias, propuestas, y entonces busco dialogar con él. Entonces, ¿qué sigue? Seguir trabajando intensamente en este diálogo entre la docencia, la investigación y la actuación y dirección escénica. ¿Y qué sigue? Seguir aprendiendo.
Ese es mi lema, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. Eso. Juan, pues muchas gracias, por compartir este espacio con nosotros, que hayan conocido la trayectoria de la doctora Pamela, que realmente pues existe un antes y después un después de su llegada de ella a la Facultad de Artes de Querétaro, con estas nuevas corrientes que ella aprendió y que muchos de sus alumnos adoptaron toda esta doctrina y que hay muchos los veremos en algunos teatros, con algunas compañías que han creado, otros en otras partes de la República, haciendo teatro o haciendo ya algunos en sí, me imagino que cine o cosas de esas que están ahí involucrados y que bueno, eso habla de la trayectoria importante que la doctora Pamela ha hecho aquí en Querétaro y sobre todo en la Universidad Autónoma de Querétaro a través de la Facultad antes de Bellas Artes y ahora Artes PAN. Sí, no sé si pudiera decir, claro que sí. sé que puede sonar a lo mejor reiterativo, lo habrán escuchado seguramente diferentes personas, apoyen el teatro, vayan al teatro. No se imaginan la calidad tan grande que hay en Querétaro. En esta pregunta que tú me hiciste hace rato, es maravilloso las diferentes propuestas, tendencias, técnicas, vertientes que hay en torno a la escena en Querétaro. Somos un referente muy importante ya hoy en día a nivel nacional y esto es gracias a todos los grupos que se han conformado, que siguen preparándose, que están en la escena y que de verdad son pues unas grandes líderes de sus grupos. Así que, por favor, apoyen porque hay mucho, mucho que aprender, que disfrutar gracias al mundo de la escena. Claro que sí, y la vida es un teatro. Muchas gracias que nos hayan acompañado como siempre en la entrevista en Avantgarde y no se olviden vernos en TikTok, en Spotify, en YouTube y en Instagram. Así que yo soy Eduardo Núñez y lo espero en la siguiente entrevista. Gracias. Gracias a ti, querido. Gracias, Pam. Gracias. Esta es una producción del Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria para la Universidad Autónoma de Querétaro.